En instantes, apenas segunditos, lo vamos a saludar a Juan Carlos Halac. Pero primero, a modo de introducción muy breve, decirles por si hay algún desprevenido que el gobierno efectivamente decidió postergar de manera indefinida la actualización del IPC, un cambio que estaba anunciado para pronto, ¿no? El 10 de febrero, dentro de unos días apenas, y que había sido elaborado por el propio INDEC, incluso ratificado en su momento por el Banco Central. Bueno, la decisión concretamente implica seguir midiendo la inflación con la fórmula vieja, o sea, basada en una encuesta de hogares del 2004 y no con la del 2018, que le da más peso a los servicios públicos. Bueno, yo ahí coincido en algo, a nadie le gusta que le den mal los números y lo que parece ser, ¿no? El gobierno hace con esta demora que no se vean reflejados el aumento de tarifas. Y esto abre dudas sobre la autonomía real del INDEC, qué inflación se está midiendo, la credibilidad del sistema estadístico y demás. Bueno, de esto y mucho más cosas vamos a estar hablando. Entonces, ahora sí lo saludo con Juan Carlos Halac, profesor de Economía Internacional en la UBA, investigador del CONICET y especialista en inserción internacional. Muchísimas gracias por el contacto con País Productivo. ¿Cómo estás? Hola Orián, ¿qué tal? Bien, acá, gracias por la invitación. Hola Aldo, hola Leandro. Hola. Hola Juanca. Vamos a empezar con el tema del INDEC, aunque tenemos ganas de hablar con vos de distintos aspectos de este momento de la economía argentina. Para abrir un poco la mesa, ¿qué nos está diciendo la negativa del gobierno a actualizar el IPC sobre el proceso de desinflación, que sabemos que es caballito de batalla, ¿no? de esta gestión? Eh, Están teniendo dificultades para bajar la inflación. Para mí se preocupan más de lo que deberían por eso, pero mi evaluación de lo que hicieron, de esta decisión que tomaron, es independiente de la motivación, de qué lo llevó a hacerlo. Eh, es algo que está mal desde todo punto de vista. Se está anunciado, estaba anunciado por el INDEC, estaba anunciado por el Banco Central, era algo que se tenía que hacer, y 7 días antes, 8 días antes, deciden cambiar. Claramente algo no les gustó. No te puedo decir qué exactamente, porque tendría que ver los números, no quiero hablar sin, pero como que no es lo relevante eso, porque hicieron algo que es está mal. Yo puse en una cosa en Twitter una forma de manipulación. Sí, comparado a lo que se hizo hace 10 años o más, sí, no tiene comparación, pero no siempre hay que estar comparándose con esa vara, digamos. No está bien lo que hicieron. Te hago otra pregunta desde lo llano, ¿no? Más allá de mediar la inflación, ¿para qué sirve el IPC? Estoy pensando en decisiones concretas que dependen de ese indicador. Cuando se pone en duda la autonomía estadística o la credibilidad, que entiendo por lo que me está respondiendo que eso es lo que está en juego más allá de las motivaciones, ¿qué efectos concretos tiene eso en términos de economía real, de funcionamiento, de valoración de distintos otros parámetros? Mira, primero hay contratos hechos en función del IPC como bonos que ajustan por IPC o ajustan por ser que ajusta por IPC. Eso es número uno. Entonces, si eso cambia, va a tener implicancias sobre los ajustes de esos bonos. Va a tener implicancias tal vez sobre posibles juicios que alguien puede hacer diciendo, estaba establecido que iba a hacer una cosa y cambiaron a otra. Yo ahí ya no sé porque es algo legal, pero si yo tuviera la intención de hacer un juicio, digo, che, pero esto, no sé, no, claramente es algo que iba a ser una cosa y termina siendo otra. ¿Por qué lo cambiaron? Eh, Eso es lo primero, la parte legal, ¿no? Contratos atados a eso. Después hay es un termómetro por ejemplo, el reclamo salarial tiene que ver quizás con una idea de cómo evoluciona el salario real, y para eso ajustas por IPC. También cuestiones de interpretación del manejo del funcionamiento de la economía. Por ejemplo, si no sé si llegamos a hablar en algún momento de la realidad productiva, una variable clave es el tipo de cambio real. Entonces, la medida del tipo de cambio real depende de la medida del IPC, que te hace un poco pensar si el dólar está atrasado o no.
Entonces tiene implicancia en un montón de cosas, porque todas las variables económicas las querés ajustar por inflación, a llevar a términos reales, y eso lo haces con el índice de precios. Juan Carlos, bueno, te saludo nuevamente. Un placer saludarte, querido profesor. Se lean. Sí, uno tiene que tener mucho respeto cuando habla con un profe, porque No, ahora yo siento que siempre me va a tomar examen, Juanca, cuando hable con él, así que sí. tengo que... Nosotros le dijimos a Juan Carlos antes de hablar con él, le vas a tomar examen, Alea. Juan Carlos, a ver, un argumento que resulta muy razonable por parte del gobierno es el que dice, bueno, a ver, hasta que no termine una próxima etapa del plan de estabilización y la inflación esté controlada y en cierto volumen bajo, no conviene cambiar el índice, que es un poco la argumentación que se estuvo dando esta semana. Y tal vez la objeción, o mejor dicho, lo que queda como noticiable es, viniendo de la historia que viene la Argentina con la manipulación del INDEC entre 2007 y 2015 y la crisis de credibilidad que hubo en nuestras estadísticas, el haber anunciado un cambio de metodología para que después no se dé ese cambio de metodología, invita a las suspicacias. Y un poco tomo la introducción que vos hacías al principio sobre que estaba mal la decisión política de hacerlo. Ahora bien, ¿qué pensás de esa argumentación de, bueno, es mejor esperar hasta que termine esa etapa de estabilización para poder hacer un cambio? Y en todo caso, ¿cuál es el cambio necesario en términos metodológicos que requeriría la medición de la inflación en Argentina? Siempre, todo índice de inflación, ninguno es perfecto. Y entonces lo que quiere captar es la canasta de consumo, lo más cercano posible. Pero lo que tiene es la canasta de consumo que va cambiando en el tiempo. Entonces, ¿con qué base tomás? Y entonces ahora el argumento, pero ahora creo que es un argumento ex post, no sé cuál fue el conflicto y cómo fue la discusión adentro del gobierno, entre el INDEC y el gobierno, no sé hace cuánto vienen discutiendo esto. El problema es que estábamos usando una base de 2004, acordate un momento de dólar alto, donde si vos ves cuando los precios relativos son altos, el dólar alto, se gasta mucho en transable y mucho en bienes transables atados al dólar y poco en los servicios que no están tan atados al dólar, ¿no? Como precio de las cosas, de los bienes caros, precio de los servicios baratos. Se pasaba ahora a una base de 2017-2018, donde ahí yo no sé bien, yo no sigo tan de cerca esto, tampoco soy especialista en cómo fue evolucionando, y ahora el argumento nuevo es que eso también queda desactualizado para el consumo de hoy. Esa base nueva que iban a hacer con la encuesta de gastos de 2017-2018, y que da esa base demasiado gasto en los servicios. Esa es la argumentación, comparado a la canasta de hoy. Juan Carlos, yo tengo una pregunta más, me parece más pragmática. ¿Por qué, lo que vos decías al principio, por qué el gobierno está tan centrado en que está bien una lucha contra la inflación, pero en bajarla tan de golpe, cuando hay otros indicadores que evidentemente dan mucho peor, como el tema de actividad? Porque la inflación argentina, por lo menos, yo tengo la empresa mi viejo la vio hace 62 años, así que he pasado de todo. Inflación es el 2,5% mensual, 1% mensual, 15% anual, 20%. Eran como... se podía vivir, y están empecinados en algo, destruyendo la actividad. ¿Tiene esto sentido para el futuro de Argentina? Porque ni siquiera los importadores están vendiendo, no solo los industriales no estamos produciendo. Es una gran pregunta, y primero quizás aclaremos a la audiencia, ¿no? En el manejo de la economía hay como una posibilidad de trade-off, que elegís más de una cosa menos de la otra. Y creo que en este momento el gobierno tiene esa posibilidad en las manos. Puede elegir bajar más rápido la inflación, sacrificando actividad económica, como sería eso con una política monetaria más restrictiva y tasas más altas, que sería lo que está haciendo ahora, y dólar más bajo, principalmente, eso trayendo un dólar más bajo y eso actuando como freno también a la inflación. O puede tener una política monetaria un poco más laxa, con tasas más bajas, que hacen que el dólar sea más alto, pero que permita mayor actividad económica.
En ese balance que uno tiene que decidir entre esos dos objetivos, que no puede, cuanto más de uno menos del otro, yo elegiría, y creo que sería bueno para el mismo gobierno que elija eso, del punto en el que estamos, más actividad y menos velocidad en bajar la inflación. No que no baje, o sea, yo creo que seguiría bajando y tiene la posibilidad de seguir bajando, pero buscar un menor ritmo y de caída de la inflación, pero más robusto. Más robusto, ¿por qué? Porque yo creo que, y ahí va aparte también de tu pregunta, yo creo que por algún motivo, quizás porque gente más orientada a lo financiero, que subestiman la importancia de la producción. Simplemente no la Claro. ven. Ven un número, pero no. Creo que por un lado está eso, y les pesa mucho más en su idea de un gobierno que va bien, es que la inflación sea baja. Y lo otro es que también tienen la esperanza, creo que tampoco subestiman el rol que tiene el tipo de cambio real en la actividad económica, que creo yo, esa es mi interpretación, que un dólar más alto permitiría expandir la actividad económica. Ellos están esperando, confiando que la estabilización que hay hasta ahora, con el acceso, más el acceso al crédito, más la desregulación, es suficiente para generar inversiones y que generan inversiones. Mucha gente está invirtiendo y vos debes conocer a muchos que están. Pero bueno, en el agregado no es tanto lo que necesita versus lo que se pierde por los que no pueden competir con lo importado ante una apertura que ha sido bastante fuerte y drástica. Entonces es un balance de las cosas. Y entonces creo que ellos piensan que va a haber el rebote de la economía, va a ser muy fuerte. Eh, yo creo que no, y creo que vos por lo que decís también que no, vemos una actividad estancada y decimos, ¿de dónde va a venir el rebote? ¿Por qué va a pasar? No vemos, la inversión venía creciendo muy fuerte y dejó de crecer muy fuerte. Entonces creo que en eso está un poco la diferencia, ¿no? En esas dos cosas, en por qué el balance en ese trade-off es distinto en lo que pensamos algunos y quizás lo que piensa el gobierno. Juan Carlos, es ideal aprovechar la conversación con vos un día como hoy, en donde se anunció la firma de un tratado entre Argentina y Estados Unidos, que tiene un fuerte componente comercial. No se conocen los detalles, pero dado tu experiencia en materia de economía internacional, vos fuiste quien puso en marcha el Plan Nacional de Calidad Argentina, que sigue hasta hoy y que es fundamental para pensar las exportaciones argentinas. En el Instituto de Investigación de Economía Política, en el Grupo de Desarrollo e Internacionalización de la Producción, publicaron, si no me equivoco, esta semana las exportaciones del año pasado y siguen al dedillo qué es lo que va pasando. Pero mi pregunta hacia vos es, bueno, el acuerdo con Estados Unidos, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, un mundo que se ve muy fragmentado desde lo comercial, con la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China, que ya no es más tecnológica, es comercial y es de todo tipo. ¿Qué reflexión te merece tal vez el momento económico global y qué oportunidades tiene Argentina y qué posición debería tomar Argentina en estos próximos años tal vez tan efervescentes para poder aprovechar, exportar más y atraer inversiones que se necesitan para consolidar nuestro crecimiento? Para mí son dos muy distintos los dos acuerdos. El acuerdo con Estados Unidos es algo muy limitado, poco, el compromiso es muy superficial, es muy distinto a lo que es el acuerdo con la Unión Europea. Nosotros hicimos un pequeño mini estudio en uno de estos informes hace un par de trimestres atrás, eh, y encontramos que no ganás mucho exportando a Estados Unidos. No, las posibilidades de mayor exportación no son tantas en lo inmediato, no te bajan tanto, no te dan mayor acceso, y vos les abrís bastante el mercado. Entonces, no sé si es muy positivo. Y no sé, bueno, vamos a ver los detalles ahora. No quiero decirte más que eso porque en ese momento lo manejamos con la información disponible Tal en ese cual, sí, hoy momento. no se conoce muy el detalle, por supuesto. Claro, no se conoce el detalle, entonces no quiero hablar de más antes de conocer el detalle. El acuerdo con la Unión Europea creo que es de mayor envergadura, es un acuerdo mayor. Eh, Hace 10 años, quizás no,
los beneficios eran mayores de los que de los que van a ser ahora. Primero porque cambiaron los términos del acuerdo y empeoraron algunas cosas, como pusieron una salvaguardia, como en nuestros productos que más podemos aprovechar, recortaron un poco el potencial beneficio. Hubo que pelear mucho que haya cuotas para ciertos bienes agrícolas, cuotas en donde nos dejen entrar sin el arancel de importación, y ahora ponen una salvaguardia. Dice, bueno, sí, pero mira, si empiezan a exportar mucho, ponemos una salvaguardia. Entonces, esa es una de las cosas. Y después, bueno, otras medidas ahora también de tipo de reglamentación técnica, ¿no? Como Claro. la de libre deforestación, y pueden estar apareciendo otras regulaciones. Pero sí, yo creo que también, más allá de la conveniencia o no en términos de cuánto puedes vender hoy, versus cuánto puedes, ¿no? de cuánto te van a vender y cuánto vendés vos, bien manejado es una oportunidad para encolumnar al sector productivo atrás de una oportunidad. Pero eso no lo están haciendo. Claro. Vos hablaste de esto del plan calidad y era se había logrado encolumnar a todos los actores del sistema en función del objetivo, es decir, che, está esta oportunidad y qué vamos a hacer. Y yo que además de era responsable del plan Argentina Exporta, era de la coordinación de toda la política de exportación, y nos reuníamos y manejábamos las mesas de calidad e internacionalización, y nos reuníamos con las cámaras, eso después de la firma del acuerdo, hubo 2 meses, hasta que después perdió Macri en 2019 las PASO, pero que vi muchísima respuesta de las cámaras queriendo trabajar una agenda de calidad para lograr exportar. Entonces había una muy buena respuesta, tanto del sector privado como de los actores del sector público, de la calidad, es decir, che, bueno, está esta oportunidad y este desafío también, porque si no nos entran a nosotros, de cómo competir y mejorar la calidad para poder competir. Eso, si tenés los instrumentos del Estado para apoyar eso, bueno, puede ser una oportunidad. Lamentablemente hoy esos instrumentos no están. Claro. Entonces, esa me trae más preocupación, ¿no? Que no se pueda aprovechar esa oportunidad y que, bueno, sea solamente dar preferencias arancelarias para que nos entren más barato, digamos, productos europeos. Juan Carlos, justamente hablando de inserción económica a nivel internacional, hemos mencionado la relación con Estados Unidos, con la Unión Europea. ¿Qué otras oportunidades ves que en términos pragmáticos podría o debería aprovechar la Argentina en un mundo multipolar y no lo está haciendo por error de gestión tal vez o por cuestiones ideológicas que sabemos que el gobierno tiene ese sesgo también, incluso en materias que apelan habitualmente más al pragmatismo que a las preferencias? Yo, en mi mirada, no tenemos que pensar que hay pensar qué oportunidad en términos de, mirá, podés exportar tal producto, tal sector. Porque esas cosas en general son commodities. Y los commodities no tenés que conseguir un mercado. El commodity lo producís y se exporta. Es como ahora la minería. Hay proyecto de cobre, sacás el cobre, alguien te lo va a comprar. Sacás más litio, alguien te lo va a cobrar. Producís más soja, alguien te la va a comprar. Hay un precio internacional. Quizás según consideraciones podés ganar $1 más, $1 menos, pero no importa. El desafío para los commodities es producirlo, no a quién se lo vendés. Nuestro desafío es más general, es cómo hacer productos con mayor diferenciación, con mayor calidad, que puedas, ¿no? que puedas vender al mundo en general, a a un montón de países, a Estados Unidos, a Europa, a Japón, a Corea, a la India, y en eso fallamos. En eso es donde hay muchas, ojo, fallamos digo en el agregado, porque hay muchísimas empresas que lo hacen y lo hacen muy bien, pero no quiero pensar en una oportunidad, a veces digo como en forma vertical, como un sector, sino en forma horizontal, transversal. Sí, es apuntar a eso, a la diferenciación, a la calidad, al diseño, a la confiabilidad comercial. Te lo digo porque he estudiado muchas empresas y como funcionario he hablado con muchas empresas, visitado plantas, y la falla está ahí.
está en que, ¿no? En la cabeza del empresario. Muchas veces, durante muchos años, acá hubo una economía muy cerrada y con pocos incentivos a salir afuera. Eso es lo que determina el comportamiento, no es una cuestión de intrínseca de alguien, es las condiciones de la economía que llevan a que uno apunte al mercado interno porque así son las condiciones económicas. Bueno, si las condiciones económicas cambian y son de otra manera, también el Estado tiene que ayudar a proveer lo que yo llamo insumos públicos, muchos llamamos insumos públicos, para ayudar a que puedan hacer eso. Por ejemplo, una de las cosas típicas es la promoción comercial, es un clásico, ¿no? Promoción comercial para ayudar a las empresas a salir afuera, a vender afuera, proveer inteligencia comercial, ayudarlos a armar las rondas de negocios. Bueno, eso se hace, no es que no se hace, pero se hace muy poco. Claro. No es, quienes manejan eso no tienen el profesionalismo que uno esperaría. No están coordinados los actores. Eso podría estar mucho mejor, pero no es una agenda prioritaria. No sé, ¿escucharon alguna vez cuánto escucharon a Milei hablando de la exportación, de la calidad, que hay que... eso, si yo fuera presidente de este país en esta circunstancia, estaría hablando de eso todos los días. Uh-huh. Me atrevo a decir nunca. O sea, no se está discutiendo un modelo de desarrollo, básicamente, ¿no? Exactamente, exactamente. Uh-huh. Una ultimísima pregunta, porque nos estamos quedando sin tiempo, pero tiene mucho que ver con lo que se está hablando también en el debate público, digamos, que es la apertura comercial indiscriminada. ¿Te parece atendible que los industriales pidan nivelar la cancha, que es algo que se ha dicho y bastante? No sé, por ejemplo, el Financial Times unos días atrás habló de la frustración del presidente con una élite empresaria beneficiada por el proteccionismo. ¿Qué valoración haces de esa lectura? Yo creo que hay dos cosas. Una es que quizás el tipo de cambio está atrasado y entonces eso volvemos a lo que hablábamos al principio. Entonces eso ayudaría mucho. ¿No? Hay muchas cosas que se juntan. Una es un tipo de cambio que posiblemente esté atrasado y entonces eso ayudaría mucho, es una forma de protección natural, digamos, pero no artificial, sino al revés, está artificialmente desprotegida la industria por tener un tipo de cambio bajo. Segundo, la apertura comercial fue muy fuerte y entonces yo dejaría de seguir abriendo, porque todos los días hay medidas por un lado, por el otro. No volvería a cerrar, pero sí miraría bien, quizás hay algún margen en que haría algo, pero sería consciente de que acá se abrió muy rápido. Las empresas necesitan tiempo para reacomodar su negocio. Siempre en la cabeza de ellos es el empresario prebendario que estaba robando y entonces ahora le abrimos, le ponemos la competencia y o se va o dice dejo de robar y ahora soy súper competitivo. No entienden nada cómo es, no funciona así. Ya de antes siempre se estuvo rebanando la cabeza de cómo hacer las cosas bien, bueno, pero los incentivos los llevaba a apuntar hacia adentro. No, de un día para el otro uno no reconfigura su negocio, compra la máquina, cambia la forma de producir, consigue mercados. No, yo cuento siempre que cuando yo dirigía la Comisión Nacional de Comercio Exterior, que es la que da recomendaciones sobre antidumping, me venían muchas empresas a pedir, a reclamar que no podían competir en circunstancias de alguna forma parecidas a esta, por la época de Macri, donde se estaba abriendo la economía, ¿no? Y se pusieron muchas medidas antidumping, muchas más de las que se están poniendo ahora. Pero típicamente decían, no puedo competir con China. Claro. Y el negocio de esta empresa era, te doy un ejemplo figurado, ¿no? Pero responde bastante. 80% atendía el mercado interno con un producto, el 100% atendía el mercado interno, pero el 80% quizás con un producto estandarizado, que es donde no podía competir con China. Claro. Y tenía un 20% quizás de la facturación en un producto más sofisticado, más de alta gama, premium, en cualquier, te hablo de insumos intermedios, bienes finales, donde tenían rentabilidad, podían competir mejor con China, pero era 20% del negocio nada más. Me decía, yo no puedo el otro 80% resignarlo porque me quedo sin escala. Y le decía, pero ¿por qué no haces de este 20% el 100% tratando de vender afuera?
Dice, bueno, sí, alguna vez fui, veía los productos y les faltaba cosas de diseño, les faltaba cosas de calidad. O sea, vendían un producto premium en el mercado interno, pero que no era suficiente para vender afuera. Claro. Entonces, todo ese cambio como de esfuerzo, de aprender de quizás cómo hacerlo bien, o tener la información, o comprar la máquina, ver la forma de producción. Bueno, lleva tiempo y además necesitas espalda. Claro. Si vos de pronto le pones la soga al cuello y empezás a tirar, tampoco hay mucha espalda financiera para embarcarse en un proyecto y decir, bueno, voy a apostar a invertir y a apostarle a este 20%, por decir algo. Claro. Entonces, por eso quizás las condiciones tan rápidas de apertura no son favorables, y tampoco que haya ningún otro tipo de apoyo. Entonces, como todas las cosas van en contra, tipo de cambio bajo, apertura muy rápida, falta de apoyo de todo tipo, es como que se le pide mucho y nos vamos a perder todos. Eso es lo que hablábamos, ¿no? Una producción que no está creciendo. Juan Carlos, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. Simplemente agradecerte por el tiempo, el diagnóstico. Estaremos en contacto sin lugar a dudas y decirte que acabamos con vos de inaugurar el programa El País Productivo de esta temporada, esta nueva temporada 2026. Así que es un gracias, un agradecimiento especial. Te vamos a mandar bulones a tu casa. Claro. Para agradecerte, claro, unos bulones. Pero la parte premium. Bueno. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes y mucha suerte en todo el año, que les vaya bien como en los años anteriores. Gracias. Un abrazo enorme.